Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo, y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios, y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es «Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante». Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble: llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del anticristo en medio de nosotros, y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia, donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando, y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En 1 Juan 4:3, leemos estas palabras: «Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual ya habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Notemos la verdad profunda transmitida en este verso. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del anticristo. A menudo, como cristianos, estamos preocupados por el anticristo, el hombre. Sí, el anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso. Pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial, antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del Espíritu Santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy. Estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico? La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años, hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad, y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad.
Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz, y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad. En preparación para adorar a un hombre, el acondicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el anticristo, tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del anticristo. Puede ser incómodo de escuchar, pero si el anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: «Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que solo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID y tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma.
Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Las recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos 5 años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13, 16, 17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo. 4. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios. Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo, una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria parece clara. A medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios. El espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer. Ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las Escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos. Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la personificación del orgullo humano, la arrogancia y la desafío contra el Altísimo?
Ahora, escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia, las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No se dejen engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado lama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares, acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos, pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo conjunto del espíritu del anticristo para adormecernos, para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es: una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada. Evento profético número 1. El rapto de la Iglesia. Para abordar estas 10 profecías, adoptaremos el enfoque pretribulacionista del rapto. El rapto, según la escatología cristiana, es un evento crucial en el cual Jesucristo llamará milagrosamente a todos los cristianos, tanto vivos como muertos, para unirse a Él. Todos los creyentes son transformados instantáneamente y se les otorgan cuerpos glorificados e imperecederos. Este evento repentino ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Este maravilloso evento incluye la resurrección de los creyentes fallecidos y la transformación de aquellos que están vivos. Este evento marca un momento significativo en el cumplimiento de las promesas de Dios y es un tema de gran interés y debate entre los creyentes. Central para comprender el rapto es la creencia de que ocurrirá antes de la tribulación, un período de gran tumulto y dificultades en la tierra, según se describe en la Biblia. Esta perspectiva, conocida como el enfoque pretribulacionista, sostiene que los creyentes serán librados de la tribulación al ser llevados para estar con Cristo antes de que estos eventos se desarrollen. El concepto del rapto está notablemente respaldado por pasajes en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, el apóstol Pablo proporciona una vívida descripción. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje enfatiza que el rapto será un evento divino y milagroso, iniciado personalmente por el Señor mismo, no por un ángel ni por ningún otro ser. Significa una intervención directa de Cristo en los asuntos del mundo. Además, el pasaje tranquiliza a los creyentes de que aquellos que han muerto en Cristo no serán olvidados ni dejados atrás. Serán los primeros en resucitar, subrayando el papel integral de la resurrección en el rapto. Esta resurrección no es solo un despertar espiritual, sino que implica una transformación del cuerpo físico que refleja el poder y la gloria de la propia resurrección de Cristo. Para los creyentes, el rapto es una fuente de esperanza y aliento. Es un recordatorio de la victoria final de Cristo y de la vida eterna prometida a aquellos que confían en Él. Sin embargo, el momento exacto del rapto sigue siendo un misterio. Mientras que la perspectiva pretribulacionista del rapto, como se describe en el texto de 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, es una creencia ampliamente aceptada entre muchos cristianos. Es importante reconocer que hay otras perspectivas dentro de la escatología cristiana, comprendiendo estas opiniones divergentes. Destaca la diversidad de interpretación dentro de la fe cristiana. Otras opiniones notables incluyen el rapto post-tribulación, que sostiene que los cristianos pasarán por la tribulación y serán arrebatados al final. El rapto en la mitad de la tribulación, cuyos defensores creen que ocurrirá en el punto medio de la tribulación, y el rapto pre-ira, que sugiere que ocurrirá entre el punto medio de la tribulación y antes de que se derrame la ira de Dios en las etapas posteriores. El amilenarismo y el postmilenarismo tienen diferentes entendimientos del milenio y la secuencia de eventos del fin de los tiempos, con menos énfasis en un evento de rapto como se concibe típicamente en el pretribulacionismo. Una señal reveladora de un cristiano inmaduro es aquel que cree que solo las personas cuya teología coincide al 1% con la suya irán al cielo. La verdad es que en el cielo habrá personas cuya teología no coincida al 100% con la tuya. Es vital que los cristianos reconozcan que la escatología, al igual que muchos temas teológicos, es compleja y multifacética. En el cielo, podemos esperar encontrarnos con creyentes de diversas denominaciones y antecedentes con diferentes comprensiones teológicas. Es crucial no permitir que estas diferencias conduzcan a la división o hostilidad entre los creyentes. En cambio, nuestro amor compartido por el Señor Jesucristo debería unirnos. Evento profético número 2, la construcción del tercer templo. La historia avanza en una línea. Hubo un comienzo y habrá un final. Dios tiene la historia en una línea de tiempo, como atestigua la Biblia. Nos asegura que nos movemos a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados. Dentro de esta línea de tiempo y en las Escrituras, especialmente en la escatología cristiana, una y otra vez vemos aparecer un templo. Este templo se convierte en un jugador central en la narrativa de los últimos tiempos, un punto focal de anticipación y advertencia. Los textos proféticos señalan un momento en el que el templo volverá a estar en pie en Jerusalén, sirviendo como cumplimiento de la profecía y catalizador de eventos que se desarrollan. La reaparición del templo en los últimos tiempos no es una mera recurrencia histórica, es una cita divina, un momento crucial en el plan redentor de Dios. Mientras vivimos a la sombra de estas promesas proféticas, el papel del templo en los eventos en desarrollo de la historia se hace cada vez más evidente. Según la escatología cristiana,
y basándose en las creencias judías tradicionales y las referencias bíblicas, se espera que el tercer templo sea construido en el Monte del Templo, en Jerusalén. El Monte del Templo es un sitio de profundo significado religioso para cristianos y judíos. La construcción del tercer templo se ve como un cumplimiento directo de la profecía bíblica, especialmente en Daniel 9:27 y Mateo 24:15, donde se menciona un lugar santo o templo en el contexto de eventos de los últimos tiempos. Cuando esto se haga realidad, confirmará la confiabilidad de la Biblia y la certeza del plan de Dios. Nuevamente los planes. Daniel 9:27 confirma que Él hará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y en el templo establecerá una abominación que causa desolación hasta que se derrame el decreto final sobre él. Mateo 24:15-16 dice: Cuando vean estar de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación, hablada por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 2 Tesalonicenses 2:4 señala que Él se opondrá y se ensalzará sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, colocándose en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Evento profético número 3, el surgimiento de la primera bestia. Apocalipsis 13 nos presenta una figura formidable que no es otra que el anticristo emergiendo del mar. Esta primera bestia se representa con 10 cuernos y 7 cabezas, simbólicos de su inmenso poder y autoridad. El dragón, que representa a Satanás, le otorga a esta bestia su poder, trono y gran autoridad. Esta bestia que encarna al anticristo no es solo un poder político, sino una entidad blasfema que se opone a todo lo que pertenece a Dios. Es un hombre energizado por las puertas mismas del infierno. El mundo entero se maravilla ante la bestia, y su influencia se extiende a todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. El ascenso al poder del anticristo estará marcado por su representación como un hombre de paz, un líder carismático que surge del caos de la inquietud global. Ofrecerá soluciones a los innumerables problemas del mundo, seduciendo a muchos con promesas de estabilidad y armonía. Aunque no estoy diciendo que el anticristo vendrá en 2024, la verdad es que no sé cuándo vendrá. Sin embargo, mi punto es simple. Les insto a observar la desesperada necesidad del mundo y sus llamados a la paz. Y también a considerar la descripción bíblica de cómo el anticristo se levantará como un hombre de paz. A veces me pregunto cómo el anticristo unirá al mundo en paz y lo hará aceptar solo a él como su líder. El hecho de que el mundo se unirá bajo el liderazgo de un solo hombre debería mostrarles varias cosas, una de las cuales es el nivel de engaño y el poder puro del engaño del anticristo. ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha escuchado y obedecido el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo se ha unido en paz bajo el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo ha visto a un solo hombre como Dios? ¿En qué momento de la historia la gente ha dejado de lado sus ideologías sociales y políticas para seguir a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha dejado de lado sus creencias religiosas para adorar a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia se ha exigido al mundo entero llevar una marca o símbolo como un medio de lealtad a un solo líder? ¿En qué momento de la historia ha existido un sistema económico global tan controlado que comprar y vender son imposibles sin lealtad a un solo gobernante? ¿En qué momento de la historia un líder ha logrado realizar signos y maravillas en una escala tan grande que engañan a naciones? ¿En qué momento de la historia una sola figura política ha logrado negociar la paz en el Medio Oriente, especialmente entre Israel y sus vecinos?
¿En qué momento de la historia un líder ha surgido con tal carisma y autoridad que su gobierno es aceptado en diversas y a menudo conflictivas fronteras culturales? La Biblia nos dice cuándo sucederá esto, y eso es en Apocalipsis 13, con la introducción del Anticristo. Evento profético número 4. El surgimiento de la segunda bestia. Después de la primera, surge la segunda bestia de la tierra. Esta entidad es el falso profeta, un líder religioso que dirige a los habitantes del mundo para que adoren a la primera bestia. El falso profeta realiza grandes señales, incluso haciendo que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres. Engaña a aquellos que moran en la tierra con estos signos. Crucialmente, esta bestia implementa la infame marca de la bestia. Sin esta marca en la mano derecha o la frente, nadie puede comprar ni vender. Esta marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, se convierte en un símbolo de lealtad al Anticristo. El falso profeta, a través de maravillas engañosas y un estricto control económico, lleva al mundo a una mayor rebelión contra Dios. En estas dos bestias vemos la culminación del poder mundano y la falsa religión en el contexto de los últimos tiempos. Su surgimiento marca una escalada significativa en la batalla espiritual, preparando el escenario para la confrontación final. Entre el bien y el mal, evento profético número 5, la Gran Tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años. Este periodo de 7 años no comienza inmediatamente después del rapto, sino que inicia después de un tratado de paz con Israel y sus vecinos, un tratado de paz negociado por la primera bestia. Esta era está marcada por el mal desenfrenado que abarca desastres naturales, guerras y enfermedades, y culmina con el Anticristo en su núcleo. Sirve para alertar a la humanidad sobre el juicio inminente de Dios e incluye la aparición de 2 testigos divinos. A pesar de sus horrores, será un tiempo de un despertar espiritual significativo. Se espera que ocurran varios eventos importantes, que incluyen la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan conquista, guerra, hambruna y muerte, el sonido de 7 trompetas, cada una señalando juicios y catástrofes diferentes. El surgimiento de Abadón o Apolión, conocido como el Destructor, quien lidera un ejército de langostas causando plagas y sufrimientos, y el derramamiento de 7 copas de la ira de Dios, resultando en destrucción adicional y plagas. Estos eventos son algunos de los muchos que caracterizan este periodo tumultuoso. Nuestro Señor Jesucristo, al hablar sobre este periodo de la gran tribulación, afirma en Mateo 24:22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». En otras palabras, Jesús está diciendo que la gran tribulación será tan severa que si se permitiera que continuara indefinidamente, nadie sobreviviría. Creo que como cristianos subestimamos en gran medida la escala y veracidad de la gran tribulación. Es un tiempo que el mundo nunca ha visto, tan severo que todo el cielo permanece en silencio durante media hora. Lucas 21:26. Aborda el impacto emocional y psicológico extremo que este período tendrá en la humanidad, ya que el versículo declara: «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Refleja el intenso temor y aprensión que experimentará la gente en respuesta a los eventos sin precedentes y catastróficos que se desarrollarán durante la tribulación. Este miedo no se debe solo a las calamidades terrenales como guerras, plagas y desastres naturales que forman parte de la narrativa de la tribulación, sino también a las perturbaciones cósmicas. Las potencias de los cielos serán conmovidas,
que simbolizan la sacudida del orden establecido de las cosas. Evento profético número 6, la abominación de la desolación durante la tribulación. Mateo 24, 15, 18 dice: Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. La abominación de la desolación, vista desde una perspectiva futurista en la profecía bíblica, particularmente en el libro de Daniel y en el Evangelio, señala un momento crítico en los eventos de los últimos tiempos. Este evento ocurre a mitad de la gran tribulación y representa un acto atroz de sacrilegio, donde el anticristo, la primera bestia que analizamos anteriormente en este sermón, se proclama a sí mismo como Dios dentro de los sagrados confines del reconstruido templo judío en Jerusalén. Este evento profetizado en Daniel 9:27 marca un punto de inflexión profundo durante el período de la tribulación. Anuncia un tiempo de persecución y sufrimiento intensificado. Este acto de profanación no es simplemente un gesto simbólico, sino una escalada tangible y significativa en la secuencia de eventos proféticos, señalando la aceleración de los últimos tiempos y el juicio inminente de Dios. Marca un momento crucial en el desarrollo de la narrativa en curso. De la profecía bíblica subraya la gravedad de los tiempos y la urgente necesidad de comprensión y preparación espiritual entre los creyentes. Evento profético número 7. La segunda venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:11 dice: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La batalla de Armagedón, ambientada en el futuro a medida que la tribulación llega a su fin, será un conflicto tangible y significativo influenciado por fuerzas demoníacas. Los líderes mundiales reunirán sus ejércitos para un asalto integral a Jerusalén. Liderando esta ofensiva estará el Anticristo, la primera bestia. Sin embargo, este momento de crisis también marcará la segunda venida crucial de Cristo, como se detalla en Apocalipsis 19. Cristo reaparecerá no como lo hizo en su primera venida, sino como un rey triunfante y justo, juzgando y haciendo la guerra, simbolizado como un guerrero en un caballo blanco, emblema de la victoria y la rectitud moral. El regreso de Cristo significa el fin del reinado del mal. Su autoridad divina y poder contrastarán fuertemente con su papel anterior como un siervo humilde. A medida que Jesucristo desciende a la tierra liderando las fuerzas celestiales, su llegada estará marcada por su posición en el Monte de los Olivos. Este es un evento trascendental, ya que Jesús no regresa en las circunstancias humildes de su primera venida. No regresa como un bebé, ni para morir en la cruz, ni como un cordero. En cambio, regresa como el gobernante y Rey Supremo, administrando justicia de manera justa, juzgando y haciendo la guerra contra el pecado y la injusticia, cumpliendo así las antiguas promesas de redención y justicia de Dios. En la crítica batalla de Armagedón, Cristo y los ejércitos celestiales confrontarán directamente a las fuerzas del Anticristo y el falso profeta. El resultado de esta batalla será la derrota total e inequívoca de estas fuerzas del mal. Después de esta victoria, tanto el Anticristo como el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, siendo los primeros dos individuos en ser arrojados a este lugar. Satanás, la fuente de la decepción y el mal, será restringido durante 1000 años. Después de esta victoria decisiva, Cristo establecerá su reinado por 1000 años. Este será un periodo marcado por la paz, la justicia y el gobierno divino, contrastando significativamente con el caos y la destrucción de la tribulación.
Este evento no solo subraya el cumplimiento de la profecía bíblica, sino que también destaca la victoria final del bien sobre el mal, marcando el inicio del reinado de Cristo y la vindicación de la justicia divina. Evento profético número 8, el reino y reinado milenario. Jesucristo está profetizado para reinar en la tierra durante 1000 años, un concepto respaldado firmemente por 6 menciones específicas en Apocalipsis 22:7. Este periodo, conocido como el reino milenario, promete una era transformadora de paz y justicia. Imagina un mundo bajo el gobierno de Cristo, sin miedo, sin necesidad de cerrar puertas y un entorno físico y espiritual perfecto. El reino milenario estará marcado por una paz completa y la atadura de Satanás, siendo esta era distinta de la paz temporal de la gran tribulación, yendo más allá de la calma engañosa traída por el anticristo. Apocalipsis 20 enfatiza repetidamente el milenio, subrayando su importancia. Se visualiza como una utopía práctica con Jesús reinando, llevando alegría, paz y prosperidad. Este tiempo presentará 2 grupos de personas, aquellos con cuerpos glorificados y aquellos con cuerpos terrenales naturales, sobrevivientes de la gran tribulación. A pesar de experimentar este gobierno divino, algunos se rebelarán contra Jesús después de la liberación de Satanás al final del milenio. Sin embargo, nuestro enfoque está en la gloria del reinado milenario. La visión del profeta Isaías en Isaías 11:10 ofrece una visión de este período, retratando un mundo armonioso donde enemigos naturales coexisten pacíficamente y los niños interactúan de manera segura con animales salvajes. Esta era será un tiempo en el que el conocimiento del Señor llenará la tierra como el agua cubre el mar. Este reinado milenario también traerá cambios profundos a la vida humana. La gente vivirá mucho más tiempo, recordando la era antes del diluvio. Isaías 65:20 sugiere que morir a los 100 años será similar a la muerte de un niño en este tiempo. Las mejoras en la salud serán tan significativas que las personas conocerán múltiples generaciones de sus descendientes, experimentando vidas largas con sus seres queridos. El reinado de Cristo promete un mundo vastamente diferente al de hoy, marcado por la longevidad, la seguridad y la alegría. La sociedad será transformada, los niños jugarán seguros en las calles, las puertas permanecerán sin cerrar con llave y las personas caminarán sin temor durante la noche. El reinado de Cristo traerá un mundo seguro, eliminando la necesidad de que los padres adviertan a sus hijos sobre los peligros de la sociedad actual. En esta era, las personas vivirán vidas más largas y saludables e interactuarán con los animales a los que no nos acercaríamos hoy. Es una visión onírica que hace anhelar su llegada. El reinado de Cristo será un tiempo de seguridad, longevidad y conexiones familiares, donde la alegría del Señor cubre la tierra. Esta profecía nos llena de anticipación por un mundo bajo el justo gobierno del Rey Jesús, un mundo de dicha absoluta y seguridad. El reino milenario es una promesa de una tierra transformada, un faro de esperanza y un testimonio del plan de Dios para la humanidad. Directamente después del reino y reinado milenario, Satanás será liberado. La Biblia declara en Apocalipsis 27:10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será desatado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos en batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego de Dios desde el cielo y los devoró.
y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Evento profético número 9, el gran juicio del trono blanco, representado en Apocalipsis 20, 11, 15. Es un evento crucial en la escatología cristiana. Este juicio involucra a todos los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie ante Dios. En este punto se abren libros, incluido el libro de la vida, y los muertos son juzgados según sus obras registradas en estos libros. Aquellos que no se encuentren en el libro de la vida enfrentarán la segunda muerte, siendo arrojados al lago de fuego. Este evento es distinto del tribunal de Cristo, o el Bema, descrito en 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10, que es específicamente para los creyentes en Jesucristo. El juicio del trono blanco, en cambio, es para aquellos que no pusieron su fe en Cristo para la salvación. Es un momento de inmensa gravedad donde cada individuo enfrenta una evaluación final de sus vidas terrenales en la eternidad, donde el tiempo no es una restricción. Este juicio podría desarrollarse potencialmente a un ritmo meticuloso, con la vida de cada persona revisada minuciosamente. Solo podemos imaginar las emociones de aquellos que están de pie ante el trono, enfrentando la totalidad de sus vidas. Podrían reflexionar sobre oportunidades perdidas para la salvación, pecados cometidos conscientemente y transgresiones secretas ahora al descubierto. La gravedad de este momento, donde cada acción y elección es escrutada, subraya la seriedad con la que se debe abordar la vida y la fe. El nuevo cielo y la nueva tierra, según Apocalipsis 21:1-4, describen una visión inspiradora de un nuevo cielo y una nueva tierra, marcando el fin del primer cielo y la primera tierra. Esta visión incluye la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo hermosamente como una novia preparada para su esposo. El pasaje destaca de manera enfática la presencia íntima de Dios con la humanidad, resaltando la profunda cercanía que experimentaremos con Dios en esta nueva realidad. Este evento evoca emociones indescriptibles al presenciar el magnífico descenso de la ciudad santa. El entorno extraordinario estará lleno de colores nunca antes vistos y materiales desconocidos, junto con seres notables. Se nos recuerda de las criaturas vivientes en Ezequiel con 4 caras y cuerpos cubiertos de ojos, representando un vistazo a las maravillas celestiales que podríamos encontrar. Esta nueva existencia implica un cambio transformador para nosotros también. Evolucionaremos de mortales a inmortales, experimentando una transición de lo corruptible a lo incorruptible. Este cambio es esencial, ya que nuestros cuerpos actuales, afectados por el pecado, no pueden resistir la gloria de Dios en el cielo. Veremos a nuestros seres queridos en perfecta salud, libres de enfermedad. La idea de presenciar a seres queridos en bienestar eterno, especialmente después de verlos sufrir en la tierra, brinda un inmenso consuelo y alegría. Nuestros nuevos cuerpos nos permitirán resistir la presencia de Dios. En Éxodo 33, 18, 23, Moisés no pudo ver el rostro de Dios y vivir, pero en el cielo veremos a Dios cara a cara. La escena estará llena de querubines, serafines e innumerables ángeles proclamando la santidad de Dios. En el cielo obtendremos una comprensión completa de la guía de Dios en nuestras vidas terrenales. Veremos cómo nos apartó del daño y las malas decisiones y nos bendijo más allá de nuestra comprensión. Esta percepción profundizará nuestra apreciación por la constante compañía y provisión de Dios. El descenso de la Nueva Jerusalén marca nuestros últimos momentos antes de entrar en la eternidad, un tiempo de paz incomparable. Esta paz contrasta fuertemente con las luchas y la ansiedad de nuestro mundo actual.
En el cielo cada día superará el mejor día en la tierra, ofreciendo gozo, amor y paz ilimitados. Esta dicha eterna es una clara separación de las alegrías y tristezas temporales de la vida terrenal. La realización de estar en el cielo, finalmente alcanzando este paraíso prometido, nos llenará de asombro y gratitud. Pensaremos, estoy aquí, lo he logrado, abrumados por la belleza y perfección de nuestro hogar eterno. Entre las antiguas páginas de la Biblia se esconden secretos ocultos y misterios que despiertan la curiosidad y el temor. Los ángeles, seres celestiales de poder y sabiduría, desempeñan un papel intrigante en las escrituras sagradas. Sin embargo, existe un grupo de ángeles que permanecen envueltos en un velo de misterio y enigma, los Ophanini, los ángeles más misteriosos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces. El libro de Génesis relata instancias de ángeles interviniendo en las vidas de Abraham y Jacob. En el libro del Éxodo, Moisés también encontró ángeles durante el período de peregrinación en el desierto. En total, la palabra ángeles o ángel aparece en el libro de la ley y en los escritos de Moisés 32 veces. Los ángeles de Dios nos son presentados en las Escrituras como las huestes del cielo. Son seres reales, no figuras míticas u opiniones. Son personalidades espirituales que tienen un impacto físico en el mundo. Al igual que el mundo demoníaco, el mundo angelical también está oculto. Quizás no podamos tocarlos, pero los ángeles tocan a las personas. No podemos lidiar con ellos, pero pueden destruir reyes. Esto nos lleva a los ángeles más misteriosos en la Biblia, los Ophanini. ¿Qué son los Ophanini? El término Ophanini en el antiguo hebreo se refiere a ruedas. El singular es Ophan. Claro, las ruedas se mencionan varias veces en el Antiguo Testamento y los Ophanini pueden referirse a ruedas normales en un carro o carreta. Pero lo que particularmente nos interesa son las ruedas en el trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Este profeta que tuvo esa visión asombrosa vivió durante uno de los momentos más difíciles de la historia de Judá, específicamente durante el exilio babilónico. Esto podría indicar la razón detrás de su nombre, que significa Dios fortalece. Ezequiel fue uno de los 10,000 prisioneros capturados de Jerusalén durante la conquista de Nabucodonosor en el año 597 a.C. Profetizó muy probablemente en Babilonia para los exiliados en los asentamientos junto al río Quebar. El ministerio de Ezequiel fue absolutamente necesario para los exiliados. Para aquellos que creían y obedecían sus palabras, había esperanza de vida. Pero para los demás, estaba garantizado el juicio. El ministerio de Ezequiel demostró que Dios seguía comunicándose con ellos, incluso en tiempos de juicio severo. Aunque fueron castigados, no fueron abandonados. Mientras Jeremías hablaba en Jerusalén, otra voz predicaba a los exiliados en Babilonia para informarles sobre los planes de Dios. Ambas voces eran igualmente poderosas. Ezequiel vio a los Ophanini durante su exilio cuando Dios se le apareció. Dios utilizó ese encuentro para iniciar el ministerio profético de Ezequiel, mostrándole una visión sorprendente. Es difícil definir cómo se representan los Ophanini en esta visión, en la visión de Ezequiel, sin considerar la totalidad de la revelación. Dios elige abrir los cielos ante los hoyos temporales de Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero relata dónde estaba cuando tuvo la visión. En el versículo 1 al 4, sucedió en el 10º año, en el 5º día del 4º mes, estando él en medio de los cautivos junto al río Quebar,
Se abrieron los cielos y tuvo visiones de Dios en el 5º día del mes, en el 5º año del cautiverio del rey Joaquín. La palabra del Señor vino expresamente a Ezequiel, hijo de Buzi, el sacerdote, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y allí vino sobre mí la mano del Señor. Ezequiel observó que un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con fuego revoloteaba, y un resplandor la rodeaba. Del medio de la nube, algo como el brillo del ámbar, intentaba poner en palabras algo que no podía ser explicado claramente. Utilizó comparaciones para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de lo que era. Leemos la frase, algo como el brillo del ámbar en medio del fuego. Ezequiel percibió una nube oscura y amenazadora de relámpagos y fuego acercándose desde el norte. Dentro de la nube había 4 seres luminosos que brillaban intensamente. A pesar de tener apariencia humana, no eran humanos en absoluto. Cada uno tenía 4 caras diferentes. Una cara humana, una cara de león, una cara de buey y una cara de águila. El profeta no registró sus nombres en Ezequiel 1, donde comenzó el relato de su visión, pero en el capítulo 10 fueron identificados como querubines. En el versículo 5 al 7, en medio de ellos había algo parecido a seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían forma humana, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían cascos de becerro, resplandecientes como bronce pulido. Ezequiel vio y describió estas criaturas con términos familiares antes de presenciar a los Ofanini. Identificó a estas criaturas como querubines, un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angelical, en aparecer en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva de la gracia. No sabemos cómo reaccionó Adán al presenciar por primera vez a estos gloriosos querubines en la historia humana. Tal vez asombro, miedo y maravilla vengan a la mente. En Éxodo 25, Moisés recibió instrucciones específicas y detalladas sobre cómo hacer varios artículos de mobiliario que se usarían en el tabernáculo. El arca del pacto y el propiciatorio, donde Dios prometía encontrarse y comunicarse con Moisés, fueron los primeros en ser detallados. ¡Qué visión impresionante debe haber sido! Los querubines asociados a la misma presencia de Dios. Y aquí, Ezequiel ve a los querubines en la presencia de Dios. Constantemente glorifican a Dios. Aunque los artistas han pintado a los querubines, el plural de querubín, como pequeñas criaturas angélicas y regordetas, la Biblia los describe como asistentes del trono de Dios y ejecutores de su voluntad. En Ezequiel 1, versículos 8 y 10, debajo de sus alas, en las 4 caras, cada uno tenía manos de hombre, y las 4 tenían alas. Y el aspecto de sus caras era el siguiente: las 4 alas estaban juntas, y sus caras no se volvían cuando caminaban, pero cada uno de ellos avanzaba con la apariencia de sus rostros, uno humano, posiblemente representando inteligencia, uno de león, representando fuerza, uno de buey, representando servicio, y uno de águila, representando elevación. Estas criaturas tenían alas y estaban listas para ir a donde el Espíritu las llevase. El Señor quería que Ezequiel comprendiera que Él está en todas partes. Aunque Ezequiel se encontrara en una tierra de cautiverio, no estaba solo. Dios estaba con él. Como creyentes en Dios, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Él siempre está con nosotros, sin importar dónde estemos o qué desafíos enfrentemos. La idea de que Dios está presente en todas partes nos brinda paz mental, sabiendo que siempre está con nosotros. En Ezequiel 1, 11 y 14 se describen sus rostros y alas. Cada uno tenía 2 alas que tocaban las de otro ser y 2 cubrían su cuerpo. Estos seres avanzaban en línea recta, sin necesidad de voltearse, mientras estaban en medio de los seres vivientes. Había algo que parecía brasas de fuego ardente, como antorchas, moviéndose entre ellos.
El fuego era brillante y relampagueaba, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como relámpagos. Después de ver a los querubines, Ezequiel también vio las ruedas, similares a las ruedas de un carro. La mejor manera de imaginar lo que Ezequiel vio es pensar en un giroscopio. Estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Es importante tener en cuenta que Ezequiel estaba tratando de describir algo indescriptible. En el versículo 15 y 21, mientras observaba a los seres vivientes, vio una rueda en tierra junto a cada uno de los 4 seres. La apariencia y el trabajo de estas ruedas eran como el brillo del crisólito. Todas tenían la misma forma y parecía como si una rueda estuviera dentro de la otra. Cuando se movían lo hacían en cualquiera de las 4 direcciones sin necesidad de girar. Sus bordes eran altos e impresionantes y estaban llenos de ojos alrededor. Cada vez que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y cada vez que se levantaban del suelo, las ruedas también se levantaban. A donde quiera que el espíritu estuviera a punto de ir, iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban en consecuencia, ya que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel continuó describiendo la interacción constante entre las ruedas y los querubines. Donde quiera que los querubines fueran, las ruedas los seguían. Ezequiel afirmó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo esto que estaba ocurriendo. También estaba observando la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban el conocimiento completo de Dios. Él ve y sabe todo. Este poderoso libro comienza con una visión. Ezequiel recibe una revelación de Dios sobre 4 figuras angelicales en esta visión. Dios llama al profeta para ser su portavoz y vigilante de los hebreos exiliados. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Ezequiel describe esta primera visión en detalles vívidos. Como todos los líderes eficaces, él hablaba claramente. Un pastor alguna vez dijo que si estás confundido en el púlpito, Ezequiel proporcionó visiones a través de analogías y luego aplicó esas visiones. Comunicó una imagen y luego compartió su perspectiva. Las visiones divinas siempre ayudan a un líder y a las personas a moverse en la dirección correcta. Una visión divina también parece incluir estos componentes. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, de modo que los seres se movían en la dirección en que las ruedas se movían. Fue realmente una visión impresionante, con las grandes ruedas, las criaturas vivientes, el fuego ardiente y los ojos en los bordes de las ruedas. Esta imagen marcante representa la providencia de Dios, siempre en acción, proyectando con complejidad, nunca errando y nunca retrasándose. Lo que Ezequiel describe en este pasaje es difícil de visualizar en su totalidad. Presumiblemente es la imagen de un magnífico trono de Dios, una escena de movimiento y actividad continua, no solo por parte de las criaturas vivientes, sino también por parte del propio trono de Dios. La sensación es que las ruedas y su funcionamiento podían moverse en cualquier dirección, pero no había caos ni desorden en sus movimientos. Un comentarista bíblico popular afirmó que, como una esfera, podían moverse en cualquier dirección sin necesidad de un mecanismo de dirección. En Ezequiel 1:22 al 28, sobre las cabezas de las criaturas vivientes había algo parecido a un firmamento, con un brillo increíble como el del cristal extendido sobre ellas. Las alas estaban desplegadas una hacia la otra, y cada una tenía también 2 alas, produciendo un sonido como el de muchas aguas cuando se movían, semejante a la voz del Todopoderoso, el sonido de una multitud, como el ruido de un campamento militar. Cada vez que se detenían, vallaban las alas, y una voz provenía de encima del firmamento que estaba sobre sus cabezas. Cuando se detenían y vallaban las alas, se veía algo similar a un trono sobre el firmamento, con apariencia de lapislázuli.
Sobre lo que parecía un trono en lo alto, había una figura semejante a un hombre. Desde la cintura para arriba, tenía algo como metal brillante, como fuego alrededor de él, y desde la cintura para abajo, algo como fuego, con un resplandor alrededor de él, semejante al arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Esta era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando vi esto caí rostro en tierra y escuché una voz que hablaba. Finalmente, Ezequiel vio la cámara en el cielo e intentó describir las visiones y los sonidos de la criatura. Luego, se dio cuenta de un trono ocupado por alguien con apariencia humana, pero que se asemejaba más a las llamas que a la materia física. Solo imagina la gloria y el esplendor que había. Ezequiel vio un arco iris alrededor del trono de Dios. Dios le dio a Noé el arco iris como promesa después del diluvio. Juan vio el arco iris antes de la tormenta. Ezequiel presenció un arco iris en medio de la tempestad que simbolizaba la alianza y promesa de Dios, así como su poder divino. El mensaje transmitido es sobre el magnífico poder de Dios. Él estaba consolando a Ezequiel, asegurándole que Él está en control y que no hay nada que esté fuera de sus capacidades. La omnipotencia de Dios significa que ningún problema o dificultad que enfrentemos está más allá del poder de Dios para intervenir. Puede que no podamos manejarlo, pero Dios sí puede. No necesitamos preguntarnos. Cuando Ezequiel cayó postrado, fue expuesto a la gloria de Dios, la manifestación externa de su presencia divina. Cuando alguien experimenta la magnificencia y grandeza del Señor, la única respuesta natural es inclinarse con reverencia. Durante los desafiantes tiempos del ministerio de Ezequiel, Dios le recordó una visión para tranquilizarlo, asegurándole que aún estaba en control de su trono en los cielos. A pesar de estar lejos de Jerusalén, él sabía que Dios estaba con él. De la misma manera, los creyentes hoy pueden sentirse como si estuvieran exiliados en esta era actual. En el mundo actual hay un aumento de maldad y comportamiento inmoral. Incluso las personas que asisten a iglesias pueden parecer aceptar las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, podemos encontrar consuelo en la descripción de la magnificencia de Dios dada por Ezequiel. Tal vez no veamos las ruedas como él las vio, pero sabemos que Dios está con nosotros, donde sea que estemos y pase lo que pase. Él lo sabe todo y puede hacer cualquier cosa. Además, nos ha dado su Espíritu Santo para ser nuestro ayudante. Debemos tener estas verdades en mente y permanecer firmes en nuestra fe en Él durante estos tiempos desafiantes hasta el día en que seamos llamados a unirnos a Él en el cielo. Puede ser difícil visualizar lo que Ezequiel vio y expresó en este pasaje. La descripción de los múltiples ojos es similar a cómo Juan describió a los propios querubines en Apocalipsis 4:6 de la Nueva Versión Internacional. En medio y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. La sensación es de un conocimiento y una inteligencia excelentes. Las 4 ruedas y sus movimientos se alineaban con los 4 querubines. Mientras giraban, estaban interconectados de tal manera que Ezequiel pudo escribir que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Los Ofanini también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel llegó a entender que el carro o trono de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para los lectores modernos, pero es importante recordar que esta es una experiencia visionaria. Las características surrealistas pueden superar el realismo en estos pasajes. El trono de Dios está montado sobre ruedas dentro de ruedas, en ángulos cruzados, de modo que el trono puede moverse en cualquier dirección sin tener que girar.
Los Ofanini han sido motivo de fascinación para muchos y, más tarde, escritores apocalípticos judíos les dieron vida propia. Las ruedas finalmente fueron reconocidas como un tipo separado de ángel conocido como Ofanín. Algunos se refieren a los Ofanini como ángeles, aunque no hay una sola mención de ellos en las Escrituras como criaturas angelicales. Sin embargo, escritores apócrifos judíos los clasificaron como una clase de ángel y los incluyeron en su jerarquía de ángeles junto con otros seres celestiales. Con los serafines y querubines, los Ofanín comparten similitud de vida, su poder sobrenatural y su intimidad cercana al trono de Dios. Estos seres no mencionan simplemente un mecanismo final para mostrar la gloria de Dios a Ezequiel y a todos los creyentes que algún día se encontrarán con una visión renovada del reino de Dios. Lo que los Ofanín revelan sobre Dios, tanto en apariencia como en funcionamiento, es asombroso. Los Ofanín que aparecen en la visión de Ezequiel demuestran el dominio absoluto de Dios sobre todo el cosmos. Las ruedas multidireccionales sirven como un recordatorio constante de que el Dios al que servimos es omnipresente, es decir, puede estar en todas partes todo el tiempo, así como el Espíritu de Dios guía a los querubines. El mismo Espíritu habita en los Ofanín, y los ojos que cubren las ruedas y los querubines simbolizan la omnisciencia de Dios. Él ve todo y sabe todo. Es importante para los cristianos conocer el reino sobrenatural. Efesios 6, 11, 12 nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Dios desea que los creyentes estén conscientes del mundo más allá de lo que nuestros ojos temporales pueden ver, para que, en el poderoso poder del Señor, estemos preparados para enfrentar las artimañas que el enemigo ha preparado. En la sociedad actual, el extremismo está presente. Por un lado, hay creyentes que minimizan las partes sobrenaturales de su fe, insistiendo en mantener una visión naturalista caracterizada por una dependencia exclusiva en las verdades doctrinales para la vida cotidiana. Por otro lado, hay personas tan obsesionadas con el mundo espiritual debido a su fascinación que son de poca ayuda en la tierra. Primero, asegurémonos de que nuestros ojos estén abiertos a la realidad de la situación. Cuando un siervo estaba aterrorizado por el enemigo a su alrededor, el profeta dijo al joven: no tengas miedo. Turno Reyes 6:16. El mundo en el que vivimos no puede considerarse nuestro hogar. Hay un mundo que no podemos ver, pero está lleno de conflictos por nuestras almas. Cuando decidimos investigar la Biblia y buscar la perspectiva de Dios sobre lo sobrenatural, nos acercamos al establecimiento del reino de Dios. Ezequiel tuvo claramente una visión, y Dios consistentemente le proporcionó visiones inusuales que lo llevaron a hablar de manera inusual, desde manos y rollos descendiendo del cielo hasta 4 abominaciones cometidas en el templo: vides, águilas, leones, huesos secos y fuego. Ezequiel tenía imágenes extrañas pero memorables. Estas imágenes a menudo venían con interpretación divina e instrucciones sobre cómo debía comunicar la palabra de Dios al pueblo. Ezequiel siguió de cerca el axioma del liderazgo sobre visión: ver claramente, mostrar de manera creativa y decir constantemente. A pesar de la respuesta del pueblo, Ezequiel permaneció firme en sus convicciones y valores fundamentales. El término «hijo del hombre» se usó aproximadamente 90 veces para referirse a Ezequiel y enfatiza que él es solo un mensajero del soberano divino del universo, que planificó todos los eventos que iban a suceder y que no podían ser detenidos.
Ezequiel era un comunicador habilidoso que alentaba a las personas a escucharlo y a involucrarse en asuntos importantes. Era conocido por su creatividad, a menudo incorporando recursos visuales y actuaciones dramáticas para transmitir su mensaje. Obedecía prontamente las instrucciones del Señor, incluso cuando muchas de las acciones simbólicas que Dios le pidió que llevara a cabo parecían extrañas o embarazosas. Su ministerio dinámico le ganó el respeto, la atención y la admiración de los ancianos de Judá. A pesar de los esfuerzos de Ezequiel por presentar una visión para su generación, ellos escuchaban, pero se negaban a actuar de acuerdo con sus palabras, lo que lo dejaba decepcionado. Se esforzó por compartir su mensaje, pero permaneció firme en sus convicciones y valores fundamentales. Lamentablemente, nadie actuó según las advertencias de Ezequiel, dadas por Dios. Ezequiel era un vigilante convocado para alertar al pueblo sobre el peligro inminente si no se arrepentían. Así como un vigilante que avista un ejército aproximándose, aconseja a las personas prepararse o enfrentar la destrucción. Dios se describe a sí mismo para Ezequiel como aquel que proporciona las palabras correctas. Es el director de este gran drama que Ezequiel representa. Él es el autor del guión que Ezequiel debe leer al pueblo y es el autor que cierra el telón cuando la obra termina, un final en forma del ejército babilónico invasor, cuando ya es demasiado tarde para que las personas descubran que la obra no es simplemente una representación. El propósito de los ángeles, en primer lugar, es cumplir la palabra de Dios. Los ángeles son los anfitriones en la actuación de Dios. Siguen la palabra de Dios para asegurar su cumplimiento. En la Biblia, la frase «El Señor de los ejércitos lo cumplirá» se usa frecuentemente cada vez que se da una profecía notable que no puede ser explicada humanamente. Los ángeles de Dios tienen licencia para llevar a cabo todo lo que sale de la boca de Dios. Son las tropas de ataque que enfrentan a los oponentes. Siempre obtienen respuestas y son victoriosos después de cada acción. Además, complacen a Dios. Salmo 103, 20-21. Bendigan al Señor ustedes, sus ángeles poderosos, que cumplen sus órdenes y obedecen su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos celestiales, ustedes, sus siervos, que hacen lo que le agrada. Los ángeles están comprometidos a obedecer los mandamientos de Dios, por lo que pueden ser enviados a realizar todo lo que Dios ha ordenado. La palabra dice, díganle a los justos que les irá bien, que disfrutarán de las recompensas de sus buenas acciones. Isaías 3:10. Además de los ofanín, los ángeles tienen diferentes jerarquías. En un sentido general, el grupo más grande de ángeles se llama ángeles regulares. La mayoría de las veces que se mencionan los ángeles en la Biblia se refiere a estos ángeles no identificados. Hablar de ángeles comunes puede parecer una contradicción en términos. Después de todo, ¿cómo podrían estos seres extraordinarios considerarse algo común? Sin embargo, en cierto sentido, esta designación es adecuada cuando los contrastamos con las diversas clases u órdenes de ángeles mencionadas en la Biblia: querubines, serafines y arcángeles. ¿Cuál es la relevancia de los ángeles? La siguiente pregunta es, ¿los ángeles todavía son relevantes? ¿Los necesitamos hoy como cristianos llenos del Espíritu Santo? Una mirada a las vidas distintivas de las personas en la Biblia revela que todas ellas experimentaron comunión angélica. Casi ninguna persona distinguida en las Escrituras careció de una prueba física real de comunión angélica. Dios dijo, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido destruidos. Malaquías 13:6. Por lo tanto, lo que Él hizo ayer, todavía lo hace hoy. El texto expone claramente la relevancia continua de los ángeles en la obra de Dios hoy en día.
Los ángeles son considerados una parte esencial e indispensable del plan divino para los redimidos. La unción no reemplaza los servicios de los ángeles. Incluso Jesús, nacido del Espíritu Santo y ungido por él, necesitaba la asistencia de los ángeles. Es asombroso pensar que Jesús creía en los ángeles y disfrutaba de su ministerio, a pesar de ser el Hijo del Altísimo. Incluso antes de su nacimiento, el anuncio de su llegada fue hecho por un ángel. Cuando surgió peligro debido a las noticias de su nacimiento, un ángel instruyó a José a llevar al bebé Jesús a Egipto para que se cumplieran las Escrituras. Sin embargo, a pesar de la importancia de los ángeles, hay limitaciones en nuestra percepción de su ministerio en nuestras vidas. La primera limitación es la ceguera espiritual. Para experimentar plenamente todo lo que está escrito en la palabra, es necesario creer antes de poder experimentarlo. Los ángeles, como anfitriones del cielo, nos rodean, pero el mundo demoníaco y el mundo angelical son invisibles. Debemos reconocer que los ángeles pertenecen a una dimensión de creación que apenas comprendemos. En este reino, las restricciones son diferentes a las que Dios ha establecido en nuestro mundo. Dios ha otorgado a los ángeles un conocimiento y una movilidad superiores a los de los seres humanos. La Biblia nos informa que los ángeles, como los hombres, también fueron creados por Dios. El reino de los ángeles es tan vasto como la creación de Dios. La Biblia menciona a los ángeles directa o indirectamente casi 300 veces, cubriendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque los ángeles, incluyendo a los Ofanín, nunca se llaman la atención a sí mismos, atribuyen la gloria a Dios y transmiten su mensaje a los oyentes como la palabra de entrega y sustento de la más alta orden. A pesar de su gloria, los seres celestiales se desvanecen ante la indescriptible gloria que reside en nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante el cual todo el poder en el cielo y en la tierra se inclina en adoración santa y exaltada. En la visión de Ezequiel 1, las ruedas representan la naturaleza divina de Dios mediante un poderoso y magnético movimiento y acción. Dios aparece en un trono que se asemeja a un carro, y su gloria es suprema y está presente en todo el universo. La revelación enfatiza su unidad y coordinación. Aunque la visión puede ser aterradora, retrata la magnificencia y el esplendor de Dios que se manifestó ante Ezequiel y los israelitas durante el cautiverio babilónico. Les recordó su santidad y poder como Señor de toda la creación. El mensaje era claro: a pesar de que su pueblo estaba en el exilio y su nación estaba a punto de ser destruida, Dios seguía en el trono y podía manejar todas las situaciones. La lección para hoy es que Dios, a través de su maravillosa providencia, está constantemente trabajando en su plan invisible en los asuntos de todas las naciones. Su plan está intrincadamente diseñado, siempre preciso y nunca retrasado. Romanos 8:28. En este video, titulado La verdadera historia de los ángeles en la Biblia, exploraremos el fascinante destino de los ángeles caídos en la tierra. Analizaremos pasajes clave que nos revelan la batalla cósmica entre las fuerzas del bien y del mal, la caída de Lucifer y su influencia entre otros ángeles. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el misterio de la eternidad y qué nos espera después del último suspiro? Imagina un lugar donde la belleza trasciende todo lo que has visto, donde cada momento es un éxtasis de pura alegría y amor indescriptible. Pero al mismo tiempo existe un lugar de tormento y separación eterna, una realidad que muchos optan por ignorar o considerar como un mito. Bienvenido a un viaje a través de lo desconocido, un profundo buceo en las preguntas más intrigantes de la vida y más allá. Hoy vamos a desvelar lo que dice la Biblia, el libro más antiguo y leído del mundo, sobre el cielo,
el infierno y todo lo que está entre ellos. Hablaremos sobre el destino eterno, las consecuencias de las elecciones que hacemos y los increíbles planes que Dios tiene para aquellos que lo siguen. Porque la mayoría de nosotros vivimos como si la eternidad fuera una vaga abstracción. Incluso entre los creyentes, el cielo parece ser una reflexión tardía y el infierno es real o simplemente una herramienta de control social. ¿Estás preparado para enfrentar las verdades que muchos prefieren ignorar? Toma tu Biblia, abre tu mente y prepara tu corazón. Este no es un tema para los débiles de espíritu, es el asunto que decide el destino eterno de cada alma humana. Si estás listo para ir más allá de lo superficial, si estás dispuesto a enfrentar las preguntas que muchos evitan, entonces estás en el lugar correcto. Quédate con nosotros y explora las respuestas que podrían cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de nuestro último suspiro? ¿Es un cielo idílico, un infierno abrasador o tal vez algo más complejo? La Biblia tiene algo sorprendente que decir al respecto. Las opiniones sobre el más allá son como huellas dactilares únicas para cada individuo. Algunas personas creen en una especie de sueño eterno hasta el juicio final, mientras que otras imaginan que la evaluación divina es instantánea. Pero, ¿qué dice la fuente más antigua y sagrada de conocimiento que nos revela la Biblia? En 2 Corintios 5, 6, 8, la Biblia deja claro que para los creyentes la muerte es solo una transición. Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Sí, tu alma será guiada hacia un lugar de paz y amor eterno. Pero en nuestro cuerpo terrenal, según 1 Corintios 15, 50, 54 y 1 Tesalonicenses 4, 13, 17, habrá una resurrección y los creyentes recibirán cuerpos glorificados para siempre en los nuevos cielos y nueva tierra. Imagina un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios estará con ellos, enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, tristeza, llanto, ni dolor, como describe Apocalipsis 21:4. ¿No es esto el final feliz que todos anhelamos? Entonces, ¿qué sucederá contigo, seguidor de Jesús, en el instante después de tu muerte, según la palabra de Dios? Los ángeles te guiarán directamente al cielo. Pero espera, hay más. Jesús cuenta la historia del rico y el pobre Lázaro en Lucas 16. Mientras el rico enfrenta tormentos en Hades, Lázaro está cómodo al lado de Abraham. Esta no es una alegoría sobre el cielo, nos da pistas importantes sobre el destino del alma. Los ángeles son, de hecho, mensajeros divinos que nos guían a la eternidad. Por increíble que parezca, nuestro Padre Celestial anhela tanto nuestra legada que garantiza nuestra entrada al cielo de forma impecable. ¿Estás preparado para este viaje final? Por supuesto, estos son las enseñanzas según la Biblia y, como en cualquier discusión espiritual, hay una variedad de interpretaciones. Entonces, ¿qué piensas que te espera en el más allá? En Lucas 16, 26, Abraham explica que existe un gran abismo que separa a los justos de los injustos, haciéndolo imposible de cruzar después de la muerte. Es como si el destino eterno de cada uno estuviera sellado. La presencia inmutable de Dios es la promesa para aquellos que creen, como dice 2 Corintios 5, 6, 8. Ten en cuenta que la Biblia no menciona el purgatorio ni la reencarnación después de la muerte. Los creyentes están ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, como declara el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 6, 8. No hay espacio para estados intermedios. Es interesante notar que Winston Churchill, uno de los mayores líderes políticos de la historia, tenía una visión única del cielo y la tierra. En sus planes funerarios quería que un trompetista tocara taps para simbolizar el fin de la vida terrenal y otro tocara reveillé para anunciar el inicio de una nueva vida en el cielo. Esta vida es como un camino sinuoso.
Puede que no veamos todos los detalles del camino, pero sabemos a dónde conduce. Cada mañana que te despiertas, recuerda que estás un día más cerca de casa, de estar en la presencia divina. Según la Biblia, tu verdadera esencia es el espíritu, y el cuerpo es solo un recipiente temporal. El espíritu es eterno y no perece, a diferencia del cuerpo que está sujeto a enfermedades y envejecimiento. Hebreos 9:27 nos dice que a los hombres les está ordenado morir una vez, y después de esto el juicio. Lo que decidas en esta vida única determina tu destino eterno. Aceptar o rechazar a Jesús Cristo es una elección que haces aquí y ahora. La historia de Lázaro y el rico en Lucas 16 sugiere que tanto los salvos como los condenados retienen sus facultades mentales, emociones y memorías después de la muerte. Aún son capaces de pensar y comunicarse. La eternidad no es un estado de desconexión, es un estado de plena conciencia. Nuestra personalidad no está ligada al físico, sino a nuestra alma. La historia de Lázaro y el rico en Lucas 16 nos muestra que incluso después de la muerte, las personas retienen características distintas de personalidad. Esto refuerza la idea de que la verdadera esencia de quién eres reside en tu alma, en contra de la idea de que el cielo sea un lugar de inactividad o adoración continua. La Biblia nos da pistas de que habrá actividades, trabajos e incluso aventuras en el cielo. Esto concuerda con la idea de que seremos coherederos con Cristo, según 2 Timoteo 2:12. El apóstol Pablo en Filipenses 1:21-24 nos muestra que tanto la vida como la muerte tienen un propósito para el creyente. Vivir es servir a Cristo y morir es ganancia, porque nos coloca directamente en la presencia de Dios. La visión de Pablo sobre el cielo era tan optimista que deseaba estar allí. ¿Qué piensas sobre el cielo afecta cómo vives en la tierra? Pablo tenía una esperanza viva, como se describe en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los arqueólogos descubrieron un ejército de terracota en China, hecho para proteger al primer emperador Qin Shi Huang en la vida después de la muerte. Esta revelación destaca cómo diferentes culturas ven la muerte y la vida después de la muerte. El cristiano, sin embargo, pone su esperanza no en objetos terrenales, sino en Cristo, según 1 Pedro 1:3-4. Nuestra esperanza está viva debido a la resurrección de Cristo. No estamos esperando un reino efímero, sino una herencia eterna, inmutable, que está reservada en el cielo para nosotros. ¿Reconoceremos a nuestros seres queridos en el cielo? Aunque la Biblia no ofrece una respuesta definitiva, sugiere fuertemente que nuestra conciencia y reconocimiento de otros serán mejorados, no disminuidos. ¿Soy lo suficientemente bueno? Algunas personas creen que sus buenas acciones garantizan un lugar en el cielo. Sin embargo, Romanos 3:23 afirma que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Santiago 2:10 también nos dice que aquel que quebrante un solo mandamiento de la ley es culpable de todos. Indiferencia o descuido. Otros pueden decir que no están seguros acerca del cielo y realmente no les importa. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:20 que estas personas son inexcusables porque la existencia y el poder de Dios son claramente visibles. La fe en Jesús, la única forma garantizada de llegar al cielo, es a través de la fe en Jesucristo como Salvador. Él es nuestro abogado e intercesor ante Dios Padre, 1 Juan 2:1. Muchas personas tienen una visión equivocada de Dios como un vengador cruel, listo para enviar a las personas al infierno, pero Dios ama al pecador aunque odia el pecado. Nuestra única esperanza de salvación y entrada al cielo es a través de Jesucristo, que pagó el precio por nuestros pecados. Romanos 5:8. Después de la muerte, tanto creyentes como no creyentes van a lugares temporales hasta el juicio final.
Lucas 16:24 describe cómo el rico fue inmediatamente atormentado después de la muerte. En Apocalipsis 20:11-15, todos los muertos son resucitados y los incrédulos son lanzados al lago de fuego, su destino eterno. En Apocalipsis 20:12-15 vemos que todos los muertos son juzgados según sus acciones en la tierra. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la separación eterna de Dios. La única forma de evitar este destino es confiar en Jesucristo para la salvación. Mateo 25:46. El concepto del infierno no es exclusivo del cristianismo. Otras culturas y religiones también tienen ideas similares. El infierno está claramente descrito en la Biblia como un lugar de tormento eterno. Mateo 23:33. Jesús mismo dio una descripción vívida del infierno en la parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16:9-31. En esta parábola, Jesús ilustra que las elecciones hechas durante la vida terrenal tienen consecuencias eternas. El hombre rico, que no se arrepintió ni siguió a Dios durante su vida, se encontró en un lugar de tormento eterno sin posibilidad de retorno. Aunque el tema del infierno es incómodo para muchos, es una doctrina cristiana que no se puede ignorar. Algunos proponen el universalismo, la creencia de que todos eventualmente serán salvos y que un Dios amoroso nunca enviaría a alguien al infierno. Sin embargo, la Biblia usa la misma palabra para describir tanto la vida eterna como el castigo eterno, indicando que ambos son realmente eternos. Las Escrituras hablan claramente sobre la eternidad del alma, ya sea en un estado salvo o perdido. Algunas personas argumentan que aquellos que rechazan a Cristo simplemente son aniquilados, pero esta visión no es respaldada por la Biblia. Según 1 Corintios 6:2, el momento de nuestra muerte es incierto, pero la Biblia deja claro que aquellos que rechazan a Cristo enfrentarán un destino terrible. Mateo 13:42. Algunos se preguntan cómo un Dios amoroso podría enviar a alguien al infierno. Según las Escrituras, Dios no envía a las personas al infierno en contra de su voluntad. Se condenan por su propio rechazo de Dios y de su oferta de salvación. Mateo 5:29. Es sorprendente cómo muchos cristianos parecen indiferentes a la realidad del cielo. Quizás la prosperidad material de este mundo los distraiga de las realidades eternas. Vivimos en una era en la que el escepticismo a menudo prevalece. El enfoque en la ciencia y la evidencia empírica ha hecho que sea difícil para muchos creer en algo que no se puede probar en un ensayo científico. Este escepticismo también influye en nuestra visión del cielo y la eternidad. La eternidad es algo difícil de comprender para seres finitos. Sin embargo, la Biblia nos asegura que algo grandioso nos espera. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. 1 Corintios 2:9. En un mundo donde el valor a menudo se mide por lo ocupado que estás, la idea de la eternidad puede ser difícil de aceptar. Sin embargo, para el creyente, la anticipación del cielo nunca es aburrida. Es más emocionante que cualquier placer terrenal. En el cielo, Dios, y no el hombre, estará en el centro de todo, y su gloria será dominante. Nuestros momentos más preciosos en la tierra pueden ser solo un vislumbre de lo que nos espera en la eternidad con Dios. Jesús habló sobre el cielo como un lugar específico, una casa eterna que Él está preparando para nosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2-3. Para los cristianos, nuestro hogar verdadero no está en este mundo, sino en el cielo, un lugar preparado para nosotros por Jesucristo. Y ofrece un contraste marcado con la realidad de la falta de hogar físico que muchas personas enfrentan en la tierra.